Bienvenidos, bienvenidas, buenos días. Bueno, para mí es una de las mesas más golosas y más interesantes de todo el foro de gobernanza de Internet. A ver, el título ya como se dice en Asturias, me prestaba mucho, me interesaba mucho, pero lo he cambiado un poquito para hacer la introducción y el título lo he puesto como las bicicletas son para el verano. Y explico por qué. En la época antediluviana, cuando yo tenía entre 10 y 14 años, era habitual ir al pueblo y tener una bicicleta para recorrer el pueblo y hacer pillerías. Y el que no tenía bicicleta en esa edad quedaba apartado por completo, era un paria, un descastado. Ahora ocurre algo similar con los móviles. Entre los 10 y los 14 años, el que no tiene móvil, el que no tiene acceso a Internet, queda un poquito apartado también en ese aspecto. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Y ese es el tema de la ponencia y es el tema de pensar un poquito que no solo tiene que ver con tecnología, estamos abarcando algo que abarca desde salud mental, derechos, todo el tema de legalidad, inteligencia artificial, redes sociales e Internet. Para la mesa, una cosa muy rara es sacarse las gafas para leer, pero bueno, lo siento, no veo bien de lejos. Voy a empezar con Miguel Sánchez Galido, lo tengo aquí al lado, por eso empiezo por él, no por orden de supremacía, no quiero establecer jerarquías previamente. Él es director general de Digitales y básicamente lo que congloba Digitales es toda la parte empresarial, el patronato de empresas. ¿Bien descrito? Bien descrito. Perfecto. Luego voy con, por orden, perfecto, Marta Becerra. Perdón, entonces voy con Yolanda. Yolanda Rueda Fernández es presidenta de la Fundación Cibervoluntarios. Correcto, muy bien. Marta Becerra, ahora sí. Ella es Government Affairs and Public Policy Manager de Google. Luego voy con Francesco, corrígeme por favor, Francesco. Sí, está bien. Cachapuoti, que Perfecto. es Public Policy Manager de TikTok para Europa del Sur. Y finalmente con Nacho Guadix García, que es responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia y de la Dirección de Influencia, Programas y Alianzas de UNICEF. Correctamente las presentaciones, entonces vamos al lío. Y la primera pregunta que voy a plantear tiene que ver justamente con el título, que es la protección de los derechos de los menores. Es decir, se supone, ya con este título, que los derechos de los menores están preestablecidos, están plenamente formados y que hay que protegerlos. Pero mi planteo ¿es así? ¿Están ya fijados los derechos de los menores? Luego pasamos con el tema de la protección de los mismos derechos. Entonces, no sé a quién le gustaría intervenir primero, si hay alguien que quiere ensalzarse. Venga, empieza. Perfecto. Desde aquí, vamos con de esquina a esquina. Vamos, ahí, nos tenemos de frente los calvos y Exacto. vamos a poner muy a tono. Bueno, buenos días, pues lo primero agradecer por supuesto la invitación a participar y sobre todo con mis compañeros de mesa de los que siempre tanto aprendo, con lo cual una oportunidad magnífica. Los derechos de infancia existen y son una realidad desde el año 1989. El Tratado de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas estableció por una franca mayoría, de hecho es el Tratado de Derechos Humanos más ratificado de la historia, el cual todos los países han firmado y solo Estados Unidos falta por ratificar, fijando que niños y niñas son sujetos de pleno derecho. Entonces, a partir de ese punto, no antes en la historia, que había habido otras declaraciones, había otros avances, por supuesto, no se llega ahí de un día para otro, pero ese es el momento que toca recordar cada año, porque es cierto que no se conoce que existen unos derechos de infancia. De hecho, el aniversario de los derechos de infancia fue la semana pasada, el 20N. Aquí tenemos otras ideas y otras cosas que ocupan nuestra agenda, pero para nosotros ya 35 años siendo el Día Internacional de la Infancia, motivo de alegría por un lado, porque es un avance en la historia de la humanidad, pero también con sabores amargos a la hora de comprobar cómo es la vida de tantos niños y niñas en el mundo a día de hoy. ¿Pero qué ocurre en el ámbito digital? Porque cuando se aprobó la convención, Internet pues apenas existía, un borrador en el CERN del protocolo HTTP y era lo único que había quizá en aquel momento. Era difícil prever que allí podía expresarse todo lo que la infancia iba a necesitar en un mundo que apenas existía en la mente de algunas personas, como digo. Sin embargo,
lo que estamos tratando de concretar es que los derechos de infancia son exactamente los mismos, pero con la expresión que tienen en el entorno digital. Hay que ver cómo se expresan esos derechos, cómo se expresa la educación, cómo se expresa la protección, cómo se expresa la identidad, cómo se expresa, en fin, todo el catálogo de derechos que en el entorno digital pues, son diferentes. Y, de hecho, en una de las actualizaciones de la Convención que hace el Comité de Derechos del Niño, cuando hay temas que ameritan una actualización, en el año 21 hace la Observación General 25, que es un comentario que incorpora esta visión de cómo aterrizarlos y en qué aspectos fijarse. Con lo cual, el reto que tenemos ahora es ver en qué grado de cumplimiento están, porque los derechos ya existen. El reto que tenemos como sociedad es que Internet nos ha prometido muchas ventajas para todos y nos ha prometido muchas posibilidades, muchas de ellas son ciertas y son absolutamente espectaculares, pero también hay otra parte en la cual algunos colectivos, y normalmente los que menos tienen de peso en la sociedad, si decimos que solo tienen derechos de hace 35 años, pues no hace falta decir que son los que menos pueden empujar todas estas cuestiones, y ahora estamos precisamente analizando en qué punto están en el entorno digital, qué tan importante es para su día a día. Bien, en relación a los derechos, vuelvo al tema de las bicicletas, y cuando íbamos al pueblo teníamos ciertas normas que debíamos respetar, como no circular por las aceras, como ir en ciertas direcciones, y si bien algunas se respetaban, otras eran más flexibles y otras se ignoraban por completo, aunque también había normas no escritas, como si había gente en la acera, por ejemplo, no ir por allí. Creo que en Internet sucede algo muy similar. La forma de introducirse o de registrarse en una red social es muy sencilla. Hay que optar por sí o por no, independientemente de que se confirme que uno es mayor o menor de 13, 16 años, dependiendo del país. Con lo cual es muy fácil acceder, al menos por ahora, y mientras no se confirme ciertos requisitos de identidad, de comprobación de edad, es muy fácil que un menor de 13 años acceda a una red social. Y eso tiene sus riesgos. No sé si Francesco podría aportarnos algo en ese apartado, qué están haciendo desde TikTok para intentar regular eso. Sí, claro. Juan, muchas gracias. Y primero quiero disculpar por mi español, como habréis entendido ya, soy italiano, así que intentaré expresarme lo mejor posible, pero obviamente córtame si algo no está claro y vuelvo a explicarme. Agradezco mucho la oportunidad de estar aquí hoy para hablar en esa sesión que es, la verdad, es una, creo, entre todas las sesiones que están aquí en esos días, una de la prioridad igual mayor que tenemos en el mundo digital de Internet, y me gustaría contar un poco qué hacemos como TikTok para impedir, ¿no?, a los menores de 13 años acceder a nuestra plataforma, e incluso yendo un poco más allá, cómo gestionamos todas las herramientas de privacidad y todas las posibilidades que hay para menores y padres para gestionar de forma segura la experiencia que los menores tienen en nuestra plataforma. Empezando por la primera parte de la pregunta. Cuando se accede a TikTok hay la necesidad de poner la fecha de nacimiento. Es algo que se llama AgeGate, que es de carácter neutral, es decir, no te dice cuál es la edad mínima para apuntarte, y tampoco te pide simplemente si eres mayor o menor. Tienes que incluir tu fecha exacta, y si tienes menos de 13 años, obviamente no te deja entrar, y el correo obviamente ya no se puede utilizar porque si no sería demasiado sencillo. Luego, una vez que imaginamos el menor tiene, no sé, 14 años, accede a TikTok y tiene unas posibilidades que nosotros hemos desarrollado y diseñado según una idea de un concepto que en inglés se llama Age Appropriate Design, es decir, adaptar la aplicación al conocimiento, a las capacidades que los menores tienen. Obviamente un menor de 14 años no tiene el conocimiento y obviamente los riesgos de una persona de 17 o de 20. Así que la aplicación está adaptada para seguir, ¿no?, el desarrollo de la persona. Simplemente para poner algunos ejemplos, hemos identificado dos grupos básicamente de menores, de 13 a 16 y luego 16 a 18,
y los dos grupos tienen un nivel de seguridad de herramientas diferentes. Obviamente el primer grupo tiene un nivel de seguridad mayor, por ejemplo, no tiene acceso a mensajería directa para no tener la posibilidad de recibir mensajes de cuentas que no estén vinculados con ellos. Y a los 16 se puede activar los mensajes. Al principio están desactivadas por defecto, pero sí pueden activar y solo se pueden utilizar entre amigos, es decir, un doble nivel de seguridad porque tengo que aceptar a una cuenta, ¿no?, como mi seguidor y luego activamente tengo que seguir esa cuenta. Así me vuelvo amigo, digamos, y puedo empezar a utilizar esa herramienta. Luego, hay otros controles, por ejemplo, las cuentas están de menores de 16 años, son privadas por defecto, así que el perfil y los contenidos no se pueden ver por otras cuentas y otras más que ahora no quiero hacer un listado demasiado largo. Tenemos una guía en nuestra página web con todo el detalle de las medidas, pero lo que quiero subrayar es que hay incluso medidas para los padres, que es otra parte importante en ese discurso. Creo que las plataformas tienen un papel importante, ¿no?, en dar las herramientas justas y correctas para gestionar de forma segura la experiencia en el entorno digital. Es algo que obviamente tenemos que hacer nosotros. Y luego hay que incluir en ese discurso, en ese debate, también a los menores, obviamente, a las familias, a las escuelas. Y exactamente para los padres hay algunos controles que se pueden activar. La sincronización familiar, que es muy sencilla, pero tampoco muy conocida y muy utilizada, desafortunadamente, ya podría ofrecer un nivel de seguridad mucho mayor en términos de ver, por ejemplo, cuáles son los perfiles que tu hijo sigue y cuáles son los perfiles que al revés siguen a tu hijo, las búsquedas que se hacen, cuánto tiempo, el tiempo de pantalla, ¿no?, que cada día pasa ahí, poner un límite, es decir, todas unas herramientas para gestionar de forma mejor la experiencia. Obviamente eso no termina aquí, sería demasiado fácil decir que ya hemos hecho todo el trabajo, así que hay que seguir, pero la oportunidad de hoy creo que es una gran oportunidad para ir en esa dirección, ¿no?, y discutir incluso en el sector sin prejuicios, porque como decía antes, es algo que se puede solucionar solo incluyendo a todos los actores involucrados, sino es algo que solo una persona o una compañía en solitario no puede solucionar de un día a otro. Entiendo. Ahora, por referencias, voy a ir con Google y con Sirve Voluntarios. Iré contigo, Nacho, no te prometo. Pero siendo parte del mayor sistema operativo del planeta, también hay cosas que se pueden hacer para control parental, quizás hasta certificación, del mismo modo que certifica que una persona no es un bot, certifica que alguna persona tiene cierto desarrollo neurológico que puede empatizar con su edad, y también la parte de cibervoluntarios, qué control hay, cómo se gestiona esto desde las familias y desde los menores y otras instituciones educativas, por ejemplo. Wow. Me parece que has tocado dos temas que están ahora mismo encima de... Bueno, gracias a todos por invitarnos. Muy bien. Justo has tocado dos cosas que son fundamentales ahora mismo en la discusión que estamos teniendo, porque todos vemos cómo la seguridad infantil en Internet es cada vez mayor foco, no solo de familias, sino también de sistema educativo, de sistema sanitario, pues ya ha llegado al debate político también. Entonces, nosotros somos los primeros que vemos cómo los pequeños, ya a una edad cada vez más temprana, de hasta 11, 10 años, están accediendo a un teléfono móvil, ¿no? Ese acceso a ese teléfono móvil o ese acceso a Internet en general puede ser una grandísima oportunidad para que los pequeños exploren, experimenten, creen, se expresen, conecten con sus pares, pero también está lleno de peligros, no debemos de ser naif con esto, ¿verdad? Y consideramos que los padres deben de poder darles a esos pequeños las oportunidades que Internet brinda, pero al mismo tiempo sentirse seguros de que lo hacen desde la supervisión, desde el nivel de madurez adecuado para el menor y desde la protección necesaria, ¿no? Porque yo creo que es importante empezar desde cero recordando que claro, hablamos de menores,
pero no es lo mismo un menor de 6 años que a lo mejor le dejas un ratito la pantalla para que en el viaje del tren, bueno, pues se entretenga un poco, y que un menor de 8, que uno de 10, que uno de 12, que uno de 16. No, entonces, aquí lo primero que tenemos nosotros como principio, aparte de las seguridades del diseño, es asegurar que las experiencias son las adecuadas para cada nivel de edad y para cada nivel de madurez mental, ¿no? Porque, insisto, no es lo mismo una edad que otra. También hay un segundo principio que nosotros llamamos respeto, que es respetar a las familias y respetar cuál es el equilibrio digital que cada familia quiere establecer dentro de su hogar, ¿no? Porque nosotros podemos establecer, y lo hacemos, muchas protecciones por defecto, muchas herramientas, muchos materiales divulgativos y educativos para ayudar, para contribuir, para empoderar, pero al final cada familia sabe lo que ocurre en su casa y es el que mejor está situado para generar la supervisión que consideren necesaria, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, justo has tocado el tema del control parental, el tema de la edad. Para controles parentales, nosotros justamente, yo te hablaba de esta cuestión que es respetar que cada familia haga como considere en su casa. Nosotros establecemos una serie de protecciones por defecto que si quieres podemos luego repasarlas porque son unas cuantas. Pero, sobre todo, en este punto que tú has tocado, establecemos las herramientas necesarias para que esa familia establezca cuál es ese equilibrio que quiere. Nosotros tenemos, sobre todo, el más conocido es Family Link, que es el control parental que viene con nuestro sistema, que permite adaptarlo a las preferencias de cada familia y permite también adaptarlo de una forma sencilla conforme el menor va creciendo. Permite establecer los controles de privacidad más restrictivos que hay, permite conocer la ubicación del menor, permite establecer tiempos de pantalla, permite limitar los tipos de aplicaciones o contenidos a los que puede acceder y, como te digo, es la fórmula que nosotros más promovemos para que las familias puedan hacer ese control. También me gustaría mencionar aquí el control que tenemos para YouTube, que se puede hacer desde Family Link, pero se puede hacer separado, porque YouTube no deja de ser una maravillosa plataforma llena de contenido educativo, contenido de entretenimiento, que los menores también aprecian y que los padres aprecian también, ¿no? Porque muchas veces ese contenido educativo es muy útil incluso para los propios profesores que están en clase, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en YouTube lo que nosotros hacemos es, tenemos una plataforma que es YouTube Kids, que está completamente separada del YouTube que todos conocemos y que lo que permite es que en una aplicación separada, de forma que si el nene empieza a zascandilear en la propia aplicación, no se vaya al contenido del YouTube abierto, digamos, porque es una aplicación propia para los nenes, hay únicamente contenido curado y específicamente seleccionado para menores de 8 o 10 años. Eso, como decíamos, claro, tenemos experiencias adaptadas a la edad de cada peque, ¿no? Eso para los más pequeñitos. Hasta los 8 años, 9, 10, que ya puede ser que empiecen a ver ese contenido como un poco infantil. Voy a meter el dedo en la llaga un segundo. Has dicho que el contenido es curado. ¿Curado por quién? Porque mucho del contenido curado, tanto en redes como en plataformas como YouTube, se hace a través de algoritmos y de machine learning. Pero, nosotros trabajamos con nuestro propio equipo, que está formado por un comité de expertos de salud, de puericultura, de educación, de contenido digital, de contenido audiovisual, y a su vez trabajamos también con múltiples asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro de carácter internacional que nos ayudan a pues establecer aquí guidelines, ¿no? Es decir, a pesar del volumen de vídeos que se suben en YouTube Kids, esto se controla de forma humana. Contamos también con una serie de guidelines que ayudan a los propios creadores de contenido a crear contenido adecuado a esa plataforma de YouTube Kids, ¿no? Igual que la tenemos para YouTube normal, la hay para YouTube Kids, de, oye, que aquí son niños lo que hay delante. Sí, ¿vale? Perfecto. Yolanda, quiero que metas también el dedo en la llaga. Pues, que te veo que no te contienes. A ver. Bueno, es que es un tema apasionante, así que muchísimas gracias por permitirme estar en esta mesa. Y bueno, hay muchas de las cosas que queremos tratar. Lo primero que solo ya lo que es el título de la ponencia da mucho que sí, y creo que hay mucho de lo que hablar. Por esa parte, ¿no?, de cómo tratamos, ¿no?, la protección de los menores, la importancia del sistema de identidad digital. O sea,
Y son como dos temas aparte que voy a ver si consigo enfocarlo y transmitir todo lo que desde la Fundación Cibervoluntarios queremos transmitir. Nosotros este es un tema que nos preocupa muchísimo y en el que estamos enfocados. Y sobre todo, por lo que nos preocupa, lo primero que queremos hacer, porque desde la tecnología siempre lo hemos hecho y creo que es una de las grandes bazas que ha dado la tecnología, que es dar voz siempre a los que no han tenido voz. Y por ello, nosotros, este año, además, hicimos un informe, un estudio, que se llama Mi realidad conectada, sí, yo también soy digital, que hemos hecho entre personas menores, niños, niñas y adolescentes, entre 12 y 16 años. Y los datos que nos arrojaron son muy importantes, porque ahí lo importante o lo principal, que es como muy bien has planteado tú, lo de las bicicletas son para el verano, es qué significa para ellos las tecnologías. Tenemos que partir de eso, no podemos tener o hablar de esto desde una visión adultocentrista solo, sino tener esa visión de lo que es los niños, niñas y adolescentes y ver qué opinan ellos de estas herramientas que están en su vida. Y la realidad es que nos han dicho que su realidad es una realidad conectada. Es decir, que para ellos no hay una diferencia entre mundo real y digital, sino que su mundo es digital. Ambos mundos están conectados. Y es muy, muy distinto y para ellos la tecnología es cultura. Igual que para nosotros la tecnología es una herramienta, para ellos no es una herramienta, va mucho más allá. Es una forma en la que pueden ser, en la que pueden expresarse. Y es más, lo que significa el móvil, que tanto se está poniendo ahora mismo para ellos, el móvil es también como ese lugar, ese espacio, ese momento en el que también marcan un momento en el que empiezan a estar en otra fase de su edad. Igual que cuando en nuestra época a lo mejor hacíamos la comunión o teníamos la bicicleta o tal. O sea, esa es la parte del espacio. Pero sobre todo ese espacio donde ellos y ellas están, lo importante es que lo identifican con varias esferas, ¿vale? Pues la parte de esfera de ocio, de trabajo, y esa es la gran complicación en la que nos hemos encontrado, en que no saben distinguir muy bien en qué momento o esferas están. Y es ahí donde tenemos que hacer el acompañamiento. Sin embargo, tenemos que ver que, por ejemplo, el móvil para nosotros... lo que antes nosotros veíamos, por ejemplo, que escuchábamos música a través de la radio, nos informábamos a través de la televisión o de los medios, todo para ello está ahora mismo en el móvil. La radio, la televisión, los medios de prensa, todo es en esa misma herramienta. Sin embargo, muchas veces para las personas adultas no tiene la misma legitimidad, por ejemplo, que estén viendo o ¿qué estás haciendo otra vez con el móvil? ¿No? Que le decimos muchas veces, pero con el móvil se estudia, con el móvil se hace relaciones que antes a lo mejor hacíamos en el parque, con el móvil estamos... Muchas de las otras esferas que antes teníamos compartimentadas en otros ámbitos se detallan desde el móvil y eso lo tenemos que respetar en ese sentido, porque es una forma de acercarnos. Muchos de las personas que han estado respondiendo a nuestras encuestas, por ejemplo, antes de tener el primer contacto con una persona, de forma real, quieren hacerlo a través de las redes, porque hay otra cultura, otra forma de hacer las cosas y otra forma de entenderlas. Aunque estemos usando las mismas herramientas, no es la misma forma cultural de relacionarnos con esa herramienta. Y es por eso que es vital tener esto en cuenta a la hora de los derechos. ¿Por qué? Porque si negamos esa herramienta, estamos negando la autonomía, la independencia, el desarrollo cultural y personal de un grupo importante y, por tanto, estamos negando los derechos, que es por una de las partes que estamos viendo. Entonces, también decir la realidad, o sea, por ejemplo, en este estudio más del 57% de los chavales tenían móvil entre 10 y 12 años. Y no veo yo colas de niños para comprar los móviles, eso se lo dan las personas adultas y más del 90% antes de los 16 años. O sea, estamos con esa realidad. ¿Qué es lo que nos encontramos? Y de ahí la parte de la importancia del sistema de identidad digital. Nos encontramos que queremos resolver un problema ético desde un punto de vista tecnológico, como herramienta. Y eso no es solo y exclusivamente. No es blanco o negro. Esto es un montón de crisoles y un montón de aspectos en los que tenemos que ver.
¿Cómo están, por ejemplo, muchos adolescentes o niños con la tecnología completamente solos? Pues porque a lo mejor hay que ver también desde un punto de vista global pues, temas de conciliación. O sea, si nos metemos, yo voy metiendo cuñas en muchas cosas para que podamos ver. Luego, en el tema, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Que no solo una parte ahora luego nos metemos en la parte de sistemas de identidad digital, sí, eso, pero tenemos que ver también que nos encontramos ante la población de niños y niñas y adolescentes que más publicidad han tenido en la historia, por todos los medios y por todos los sistemas, no solo ya en la propia tecnología, sino a través de muchos otros medios. Y eso también hay que analizarlo y mirarlo. Y es verdad que por mucho que se curen los contenidos, y no solo lo digo por YouTube y otros, sino en miles de herramientas que podemos hacer mucho más por la parte de cómo llega esa otra parte de la publicidad, porque es verdad que yo veo muchas veces vídeos orientados en lugares o tal, para niños que al final el propio contenido le está vendiendo un huevo Kinder o le está vendiendo... O sea, que ahí tenemos muchísimo por hacer que no tiene que ver ni con la identidad digital, por poner un ejemplo, ¿no? Yolanda, te bueno, es que claro... Porque, si no llegamos. Es que escucharía una hora, creo que cada persona se merece una mesa por sí sola. Y solo una cosa. Si Nacho me deja, sí. Sí, no control. Cuando has dicho, ¿qué hacéis para controlar? No, formación. Formación. O sea, formación. Pero y luego ahora ya, por lo menos meto la cuña, si no, es que no he hablado de lo mío, es que me lío y no hablo de lo mío. Es que hay mucho para hablar. Yo creo que hay que controlar. Yo creo que, si quieres, ya paso un poco yo. Sí, Nacho, por favor. Voy a ser un poco políticamente incorrecto. Me gusta. Y aunque soy director de la Asociación de Digitales, del sector tecnológico, están todas las empresas tecnológicas, operadores, no están las plataformas ni redes sociales. Voy a hablar un poco como padre, ¿no? Como padre, creo que tenemos un problema que quizás no se ha expuesto en estas intervenciones, ¿no? Y yo creo que es un problema muy grave de salud mental de nuestros niños y niñas y adolescentes, ¿no? Yo creo que datos de UNICEF, Save the Children, Fundación Sol, también Fundación de Cibervoluntarios, ponen de manifiesto que casi 6 de cada 10 niños acceden a pornografía con 8 y 9 años, ¿no? Es una realidad que tenemos encima de la mesa. El ciberacoso... Nosotros no lo hemos dicho. Hay estudios que sí, así pero lo no señalan. de Fundación Cibervoluntarios. Sí. Hay estudios que sí lo señalan. Tenemos un crecimiento del ciberacoso del 37% el año pasado. El 10% de nuestros niños tienen ciberacoso, tienen problemas de acoso a través de Internet, y 1 de cada 3 niños y niñas están en riesgos de uso compulsivo de Internet, de redes sociales y plataformas, ¿no? Esa es la realidad que tenemos y esa es la realidad que tienen que proteger los derechos de la infancia, ¿no? Yo creo que Nacho lo ha comentado, yo creo que los derechos de la infancia se han señalado desde hace muchos años, desde el año 89, pero realmente a mí me preocupa que algún país no haya suscrito esos derechos. Estados Unidos, que es un país muy relevante por sus políticas y por sus empresas. Como ha comentado Nacho, yo creo que cuando se definieron esos derechos de infancia en Naciones Unidas, todavía Internet no había evolucionado y, por tanto, yo creo que tenemos que hacer, digamos, un análisis muy importante de cuáles son esos derechos y cómo protegerlos, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Yo creo que con Francesco en que tenemos que hacer controles para el acceso a esas plataformas o redes sociales, ¿no? Pero no sé si hasta qué punto los jóvenes, las niñas, son conscientes de lo que supone estar de acuerdo con esos compromisos cuando entran en una plataforma, una red social. Estoy de acuerdo con Marta, ¿no? Que hay que respetar a las familias, pero es que creo que las familias, muchos, lamentablemente, no somos conscientes de este impacto que están teniendo las redes sociales, que estoy de acuerdo que es muy positivo, más positivo que negativo, pero tenemos un problema en nuestra sociedad que hay que abordar, ¿no? Y, por supuesto, también de acuerdo con Yolanda en involucrar al niño y saber que es una realidad, ¿no? Que el móvil es un dispositivo que es el regalo que tenemos casi a los 10 años, ¿no? Con la comunión, y eso no lo podemos obviar, no lo vamos a poder quitárselo a nuestros niños, pero pongo un poco, hablando de las bicicletas para el verano,
cuando todavía el consumo de alcohol no teníamos muy claros los efectos, cuando hace 20, 30 años el consumo del tabaco no teníamos muy claro cuáles eran los efectos de este tabaco, y quizás en las sociedades pues no lo teníamos, digamos, tan asumido, y no teníamos leyes para proteger esos derechos de la infancia, ¿no? Yo creo que Europa está haciendo un gran avance en esta protección, ¿no? Yo creo que tenemos una ley de servicios digitales, el reglamento de servicios digitales, que ya avanza, digamos, en lo que tenemos que proteger a los niños y niñas en Internet, avanza de la necesidad de autocontrol y autorregulación de las empresas. Yo creo que es muy importante esos códigos de conducta que ya también la Ley de Servicios Digitales ha puesto en marcha a nivel europeo, y yo espero que todos nos sumamos. Avanza también en su artículo 38 en esa seguridad y respetando, lógicamente, la privacidad y la seguridad. La incorporación de los usos de control parental yo creo que es fundamental. Y otras muchas cosas, ¿no? Yo creo que también obliga, digamos, a las grandes plataformas y buscadores a hacer una evaluación de riesgos, que se está haciendo, ¿no? Y yo creo que tenemos todos que compartir esos datos que afectan a la salud mental de nuestros menores. Y en esa línea yo creo que tenemos que tener esos datos para, a partir de ahí, ver si las herramientas, medidas que cada empresa, que cada una de nuestras empresas pone encima de la mesa son suficientes para que estos datos que yo creo que dan miedo, que van a afectar a la salud mental de nuestros menores, son suficientes o no son suficientes, ¿no? Que yo creo que veremos un poco ahora en las siguientes partes del debate. Miguel, por referencias, y no sé cómo vamos de tiempo, pero creo que vamos muy justos. Me gustaría que cada uno plantee, empezando por ti, Miguel, si es posible el control de la legislación de menores en Internet, o es una realidad que no se puede controlar. Existe la Declaración de Derechos de la Infancia, pero sabemos que hay muchos países que en muchos sitios no se respeta adecuadamente. Entonces, me gustaría saber si ya llegamos tarde, si es algo que nunca se va a poder controlar, o si hay alguna esperanza para las familias, para los menores. Que exista el Código Penal y que esté escrito no significa que no haya crímenes. Pues en este caso el paralelismo es similar. Ahora bien, reconocer que las personas menores de 18 años son ciudadanos y que tienen sus derechos es un avance histórico que debemos renovar y fortalecer cada día. ¿Nos gusta cómo está el mundo de Internet con respecto a la infancia a día de hoy? En términos generales, no. Porque Internet no se hizo pensando en los niños, y muchos de sus desarrollos se hicieron pues, con unos fines de desarrollo económico y social, del cual se pueden beneficiar de una serie de partes, pero es verdad que al tener una presencia, estamos hablando siempre del mundo industrializado o de los países ricos como el nuestro, no es una realidad a nivel mundial estar conectado ni disfrutar de Internet, que tampoco se nos olvide cómo es nuestro mundo de forma global. Pero en lo que aquí estamos viendo, los niños son activos y están todo el tiempo en Internet, y los datos nos lo dicen, y a nosotros nos preocupa, como decía Miguel antes también, 3 ámbitos muy claros. Uno, cómo puede afectar esto a su salud mental, por lo cual hay que seguir investigando, pero los datos que empezamos a tener, vemos que hay una afectación en determinadas cuestiones de desarrollo neurológico, de afectación del sueño, de autoestima, de imagen personal. Las cuestiones de violencia, que la violencia está en la sociedad. Internet no es la parte violenta de la sociedad. En el día a día ya existe el maltrato, ya existen los abusos, existe la discriminación, pero en Internet, por determinadas circunstancias de escalabilidad y de intensidad y de que no duerme nunca, pues hace un daño particular. Antes el bullying, el acoso escolar, cuando volvías a casa se terminaba en cuanto salías del recinto del colegio. El ciberbullying hace que todo el tiempo estés en la cama y te estén pudiendo acosar. Entonces, esto hay que saberlo. Y luego, un tercer punto que hemos comentado durante estos últimos tiempos, pero que ahora yo creo que hace falta explicar menos porque lo vivimos todo, es si dentro de los derechos de infancia el derecho a la participación es el que menos se cumple en cualquier lugar, no damos espacio a los niños para que opinen, no les explicamos las cosas en su lenguaje, vivimos en un mundo en que bueno, pues no votan, y entonces tampoco hay que hacerles demasiado caso. Si esa participación, que ya es deficitaria, se hace con una información malintencionada, estamos hablando de las fake news y de la desinformación, pues la calidad de nuestras democracias y de cómo se incorporan estos ciudadanos al mundo pues está en peligro en ese sentido.
Entonces, que se está avanzando, sin duda. Cierto es que aquí tenemos este debate que igual hace un par de años no estaba, que el Gobierno está trabajando en una nueva ley, que hay un grupo de personas que se han reunido para trabajar en unas recomendaciones, que queremos ver cómo se incorpora la normativa europea, porque entendemos que hay un espacio diferente al que hay en otros lugares del mundo en el que pensamos que las personas son importantes y tenemos que apostar por ese humanismo tecnológico. Y en concreto de las personas vulnerables más. Los niños son el colectivo más vulnerable por número, pero dentro de ahí hay una transversalidad de vulnerabilidades. Y los niños en nuestro país pues tienen unas características y cuando hablamos de la infancia en general pues tenemos que saber que en nuestro país hay un 30% de pobreza infantil, que tenemos la tasa de abandono escolar más alta de la Unión Europea, que somos un país frontera y tenemos niños que van y vienen con distintas situaciones. Entonces, todas las políticas que hagamos, todas las normas que vengan a partir de esa normativa, esas políticas públicas que tienen que desarrollarse, tienen que venir a soportar esta realidad y no una realidad pues, etérea, abstracta, de modernidad, sino que hay que conocer que, bueno, pues que los niños pueden salir dañados de su experiencia y que hemos dado pasos, pero que a día de hoy podemos estar de acuerdo en que son insuficientes. Y a la vez que necesitamos del compromiso de todos. Porque si algo queda claro es que ningún gobierno en solitario, ninguna familia, ningún niño ni ninguna compañía por sí sola va a poder llegar muy lejos. Ahora que unos tienen más responsabilidad que otros y otros tienen más impacto que otros en sus decisiones. Yo complementaría un poco lo que dice Nacho con comentas. Yo creo que tenemos la oportunidad, estamos a tiempo de la protección, yo creo que sí. Como comentaba yo antes, con la Ley de Servicios Digitales ya Europa está en el buen camino. En España, comenta un poco Nacho, hay un proyecto de ley que yo creo que se va a aprobar en las próximas semanas, si no meses, que ya ha sido aprobado por el Consejo General del Poder Judicial. Hay una proposición no de ley aprobada por el Congreso, tal como está políticamente el país, donde todos los partidos políticos se han puesto de acuerdo, liderados por PP y PSOE, salvo Vox no lo ha firmado, donde en esta proposición no de ley incorpora, digamos, todas las propuestas del Pacto de Estado de la Protección de Menores que organizaciones hace casi un año, lideradas también en el Gobierno por la Agencia Española de Protección de Datos con UNICEF, pusieron de manifiesto y que Digitales firmó como asociación, representando a nuestros asociados, donde ese Pacto de Estado incorporaba reconocer el problema, ¿no? Que yo creo que es lo que tenemos que hacer, que tenemos un problema, adaptar medidas de atención y orientación que hemos comentado, educar a las familias y a los menores, limitar el acceso de contenidos inadecuados, el diseño de productos y servicios digitales en función de la edad, que señalaba Marta, evitar los algoritmos que no respeten los derechos de niños y niñas, responsabilidad de todos los agentes implicados, ¿no? Y un marco legal de rendición de cuentas de los directivos de las compañías que están, digamos, en estos entornos digitales con productos y servicios para la infancia. Ese es el Pacto de Estado que, como comentábamos, casi se incorpora en la aprobación no de ley aprobada hace también 3 semanas por el Congreso, que pide al Gobierno que se legisle en este camino y que casi el anteproyecto de ley de protección de los menores en Internet, como comentaba Nacho, va a incorporar, ¿no? Por tanto, yo creo que entre todos tenemos que incorporar estas medidas y ponerlas en marcha y respetarlas. Exactamente, concuerdo plenamente y en ese aspecto justamente quiero ir con Francesco un segundo. Marta ha mencionado que es una de las generaciones donde los niños y las niñas son más famosos y creo que también habría que agregar que estamos en la primera generación de la historia que cobra por su tiempo, no por lo que hace con su tiempo, sino por su atención. Nos están pagando en cierto sentido por la atención de mirar al móvil. Nos pagan por segundo. Y esto nunca había ocurrido. Antes usábamos nuestro tiempo para dar un servicio. Ahora nos pagan por dar nuestra atención a algo. ¿Cómo gestiona TikTok eso en referencia a los menores? ¿Y cómo gestiona el tema de fake news, contenido inapropiado? A ver, es una pregunta obviamente que necesitaría una respuesta muy larga, pero empezando por el final. No, igual mejor por el principio. Es un cambio tecnológico total, es decir, antes Yolanda decía, ¿no?, que el mundo digital no está separado por el mundo real. Eso es algo que
Yo estoy convencido y uno de los problemas que hemos tenido hasta ahora, creo exactamente, es enfrentarnos al mundo digital como algo separado de nuestra vida. Y entonces lo hemos considerado solo desde un punto de vista tecnológico, buscando una solución exactamente ahí, con herramientas, con privacidad, con todo ese conjunto, ¿no?, de reglas a nivel tecnológico. Pero como decías tú, nos enfrentamos a un cambio de vida, a un cambio de sociedad que probablemente nunca hemos visto en las últimas décadas. Y el desarrollo que las plataformas han tenido obviamente ha sido increíble en los últimos años, con oportunidad para todos, porque es verdad que mucha gente se ha vuelto famosa, ¿no?, gracias a las plataformas, a las redes sociales, y ha tenido acceso a contenidos de educación, de conocimiento, incluso en los sitios más pequeños, los pueblos más pequeños, donde igual no había al principio tantas oportunidades en términos de convenios, de reuniones. Y obviamente, por otro lado, hay que considerar los problemas, como mencionabas tú, de las fake news, del tema de la desinformación, por ejemplo, sobre todo en los periodos de elecciones. Y por eso, obviamente, contamos con expertos, como decía Marta al principio, tanto internamente, hemos desarrollado, obviamente, según los temas que son los principales temas de debate a nivel de sociedad. Obviamente, internamente tenemos equipos de expertos que trabajan exactamente sobre esos temas y hay que adaptarse. Por ejemplo, es algo que probablemente no se considera, pero durante los Juegos Paralímpicos hay un incremento increíble de debate y con palabras de odio hasta la gente con discapacidad. Es algo que probablemente no se puede percibir, ¿no?, desde fuera, pero las plataformas saben y nosotros estamos ahí para enfrentarnos a esos fenómenos. Y luego hablar y tener contactos con las organizaciones no gubernamentales, porque ahí hay conocimiento, hay recomendaciones y expertos que puedan ayudar incluso a las plataformas a desarrollar las herramientas correctas. El tema de las fake news es lo mismo. Nosotros contamos mucho con fact-checkers que son fundamentales. Y como decía antes, por ejemplo, en las elecciones europeas hicimos exactamente eso. Y nada, pero simplemente para concluir quería volver a tu ejemplo de la bicicleta, ¿no? En el mundo real, cuando un niño tiene que enfrentarse y aprender cómo utilizar la bicicleta, le damos todas las explicaciones, les acompañamos en ese proyecto, ¿no?, de su vida, de empezar a ir en bicicleta. Lo mismo tendríamos que hacer por internet. No podemos dar un móvil en mano a un niño y ya está, porque simplemente no funciona así. Es una herramienta como la que tenemos en el mundo real. Y si un niño va solo al colegio, le explicamos cómo se cruza la calle, cuándo se cruza, dónde mirar primero, y lo mismo tenemos que hacer con los móviles y con las plataformas. Y es a nivel de sector, no hablo simplemente de TikTok, porque ahora estamos hablando de nuestras plataformas, pero se podría hablar de videojuegos, de todo lo que hay por internet, incluso contenidos no apropiados y contenido pornográfico, pero es un tema diferente, es decir, no es un tema de TikTok. En TikTok hay un sistema de moderación muy fuerte en temas de contenidos de esos tipos, así que no hay, y eso lo tendría separado. Marta, quiero escucharte. También te aprovecho y pregunto, ¿es factible una licencia? En algún momento se habló de una licencia para menores en Internet. ¿Es factible esto? Bueno, yo creo que además es justo donde nos quedamos antes a medias, ¿no?, en el tema de la identidad y de la verificación de edad. Aquí están ocurriendo muchas cosas, ¿no? Este año, además, hemos visto cómo el Gobierno ha propuesto una cartera digital beta. En la Unión Europea se aprobó el Reglamento de Identidad Electrónica y están ahora terminando de aprobar los actos delegados y los actos de implementación para que ese reglamento sea implementable. La Ley de Servicios Digitales, que hemos mencionado en varias ocasiones, tiene su artículo 28, que está la Comisión ahora desarrollándolo para establecer las guidelines para ver cómo hacer esas protecciones y demás, donde se habla también de la verificación de edad. La Comisión Europea publicó, no sé si fue en septiembre o en octubre, un
un tender para que empresas de investigación o tecnológicas propusieran alguna fórmula para hacer esa identificación o esa verificación de datos. Y aquí nosotros hablamos muchas veces de la necesidad, nosotros y muchos en la industria hablan de la necesidad de buscar ese equilibrio entre la seguridad y la privacidad, porque esto ha sido el debate desde hace muchos años y yo sé que el debate ahora avanza para hablar de una forma que preserve la privacidad pero que garantice esa seguridad. Llego ahí ahora mismo. Y es que es un sistema donde garanticemos esa máxima seguridad posible puede volverse en contra de la privacidad, porque hasta ahora las fórmulas que teníamos para hacer esa verificación de edad eran siempre a través de un DNI, de una tarjeta de crédito, de algo que da lugar a un conocimiento de la identidad del usuario, ¿verdad? Y eso pues tampoco estamos seguros de que sea un sistema que queramos, ¿no? Pues yo creo que ni como compañía ni como sociedad, y que debamos únicamente aplicar a los supuestos de mayor riesgo posible, ¿no? Para que no sea necesario garantizar tu edad para ver un videoclip musical donde no existe contenido inapropiado. Simplemente es una cuestión de, oye, pues a lo mejor para ver contenido expresamente delimitado como contenido adulto o contenido violento, contenido explícito, donde existe un verdadero riesgo para el menor, hagamos un riesgo más grave, hagamos esa verificación de edad y sacrifiquemos esa privacidad, digamos, por esa mayor seguridad. Hasta ahí, yo creo que hasta ahí hemos estado durante bastante tiempo, ¿verdad? Y ahora este año vemos cómo se avanza mucho más en el debate porque, pues eso, vemos propuestas y son propuestas que suponen pasos adelante. Yo creo que el Gobierno ha hecho muy bien en llamar a la suya cartera digital beta, porque justamente es un proyecto que está en beta, está en pruebas ahora y lo que toca es ir avanzando hacia modelos que te permitan garantizar la anonimidad, el anonimato de ese usuario, pero garantizar a su vez que tiene la edad apropiada, ¿no?, para acceder al contenido correspondiente. Insisto, siempre que sea un contenido que pueda suponer un riesgo grave para el menor, ¿verdad? Entonces aquí estamos en ese intríngulis, de muchas cositas que están ocurriendo. Yo creo que es bueno que vamos avanzando todos en una dirección donde podemos encontrar en algún momento ese sistema que permita esa verificación de manera anónima. Creo que también cuando vayamos llegando a ese momento tenemos que pensar mucho, y esto a veces es impopular, pero tenemos que pensar mucho en que sea usable. Porque si nos encontramos con un sistema de verificación de edad que supone muchas fricciones para el usuario, sabemos que el usuario se va a ir a otro sitio, porque lo sabemos. Lo vimos en Texas, cómo se pusieron hasta arriba las VPNs porque de repente el contenido adulto pues ya no podía existir en un navegador normal, ¿no? Bueno, vale. Sabemos que tiene que ser un sistema usable. ¿Por qué es tan importante eso? Porque ahora mismo, o lo que yo llevo visto hasta ahora, son muchas propuestas que, bueno, están ahí, pero usables, parece que a lo mejor todavía no han llegado, ¿verdad? Así que ahora yo creo que toca seguir trabajando. Nosotros, desde luego, lo hacemos, colaboramos con gobiernos, colaboramos con investigadores, tenemos nuestros investigadores propios y, bueno, ya sabemos que mucho de lo que nosotros creamos e investigamos luego se vuelven soluciones de código abierto, ¿verdad? Pero toca seguir trabajando con instituciones y con sociedad civil, con todos, porque yo creo que, haciendo eco de lo que ya han comentado los compañeros, esto es un tema que no va a ser resolución de una compañía, ni de un país, ni de una ley. Va a ser una solución de todos, donde hay una corresponsabilidad. Nosotros asumimos la parte que nos toca y creemos que, efectivamente, las plataformas deben de jugar un papel muy relevante, estableciendo protecciones por defecto, promoviendo sistemas de control parental, promoviendo contenidos educativos y divulgativos sobre qué es la privacidad, qué es la ciudadanía digital, qué es la desinformación, qué es el pensamiento crítico y, bueno, en el momento en el que sea posible, también proveer de tecnología adecuada, ¿no? Insisto, ahí pues yo creo que está todo el mundo en efervescencia buscando esa solución. Marta, has mencionado un tema que es muy interesante, que es el anonimato, preservar el anonimato de los menores.
Y la cara B de la protección de los menores justamente es el anonimato que tienen muchos mayores, muchos adultos en Internet, que se pueden crear una cuenta y acosar, molestar, enviar mensajes a menores. Del mismo modo que estamos planteando una licencia para menores. ¿Debería existir una ley que impida que nos registremos en redes sociales como anónimos? Lo planteo desde la parte familiar y desde la parte empresaria también. Bueno, yo creo que lo importante es, como he comentado antes, ver una reflexión conjunta de todo esto. No podemos atacar solo con leyes realidades muy complejas, porque es como sentirte a gusto, ¿no? Es decir, como he hablado antes, más del 90% de los niños con 16 años ya tienen móvil, pero si preguntamos a las familias, no quiero que estén en las redes sociales, y no sería solo el 10%, ¿no? Entonces, es como una contradicción. Hacemos políticas de, bueno, pues no tenemos que hacer esto, pero al mismo tiempo queremos que nuestros niños y niñas estén y potencien las STEM para las profesiones del futuro, los trabajos. O sea, creo que tenemos que ver las cosas desde muchos puntos de vista. Yo siempre digo que tenemos que ver que no hace ni 35 años que empezó Internet y que nos hemos visto todos, y estamos también la parte adulta con la desinformación tal, deslumbrados por esta nueva forma de hacer las cosas. Y una cosa que nos ha dado en todas estas herramientas tecnológicas Internet es el poder a la ciudadanía. Y es algo que somos protagonistas en esta fase. Y eso, que muchas veces se controla en el sentido de decir, estamos viendo que los... cómo se bombardea, ¿no?, entre comillas, a los chavales, a los niños para que hagan algo, tal y cual, es porque no estamos formando desde el principio, cuando damos esta herramienta, como bien hemos comentado, en que tú tienes que ser un agente activo, en que tienes que cuidarte pues, de las noticias falsas, tienes que proteger tu privacidad, tienes que formarte en cómo hacer esto. Por eso nosotros siempre hablamos desde el punto de vista de lo que nosotros como fundación podemos hacer es la parte de formación, de sensibilización, de ver esta herramienta, cómo usarla para sacarle el máximo potencial, porque lo tiene. Porque es una herramienta que nos ha abierto miles de puertas, que hace que las personas puedan estar muy conectadas en temas no solo de educación, sino de salud, de temas de empleabilidad, o sea, herramientas que van a estar usando para el futuro y que hay que ir preparándoles desde el principio. Igual que cuando dice una ley que pueda haber una persona mayor puesta y tal, igual que nosotros nos decían, cuando vayas al colegio no cojas caramelos de nadie que no tal. Pues lo mismo hay que prevenir desde el principio. Cuando alguien te hable en una red que no sea, tienes que protegerte así, de esta manera. Es que estamos en las mismas realidades. Estamos en la misma realidad y en la misma esfera. Y eso no se quita con una ley, porque siempre hay una forma de saltarla. Igual que cuando estamos hablando de la importancia del sistema de identidad digital. Tú lo has dicho claramente. En cuanto dijeron cuáles fueron los primeros que fueron a la VPN, seguro que los adultos no, los chavales. O sea, no se puede poner puertas al campo. Y lo que hay que hacer es enseñar a las personas a usar estas herramientas para sacarle el máximo provecho y prevenir al máximo de todas estas herramientas. Por supuesto, hay que implicar y hay que incidir en que las compañías, en que el gobierno trabajemos, en sociedad civil, trabajemos en conjunto para puntos en los que hemos ido muy acelerados, no se ha cuidado todo lo que se tenía que cuidar, por supuesto hay que trabajarlo y hay que potenciar eso. Pero no se va a acabar, es decir, pues hago un sistema de identidad digital y se acaban los problemas. Ya puedo dar el móvil, que ya como va a estar identificado, no va a tener ningún problema más los niños y menores. No, es una forma de edulcorar nuestra responsabilidad como adultos de que eso es así. Y no, los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a poder estar en esa realidad conectada porque es su realidad, porque es su futuro, porque es su herramienta con la que van a trabajar. Y hay que formarles en cómo paliar todos los riesgos que tiene esta herramienta. Es como si tú dices, yo no voy a darle el cuchillo a los niños porque puede matar uno a otro. Tú le explicas y no le das el cuchillo a partir de los 16 años que ya conciernen, ¿no? Tú le das, desde el principio le vas enseñando poco a poco, pues lo mismo, en cierta medida. Nacho. Miguel, yo con Yolanda estoy de acuerdo en casi todo, en todo lo que está diciendo, pero sí que hace falta legislar al respecto, ¿no? Es igual que si cogemos un coche y no tenemos un código de circulación, ¿no? Pues yo creo que en este caso tenemos que desarrollar esa ley de servicios digitales que entra en vigor en 2024. Estamos de una forma muy incipiente
revisando, digamos, el mercado digital y los servicios digitales. Por tanto, en la parte de menores hay reglamentos que todavía, como ha comentado Marta, se están desarrollando. Los temas de identidad digital yo creo que se van a implantar en Europa. Lógicamente con todos los salvaguardas, todos los cuidados de seguridad y privacidad, pero yo creo que van a llegar, como comentaba Marta. Yo creo que Google es un buen ejemplo de control parental, de herramientas, de verificación, yo creo que lo llamáis dura, ¿no? Cuando detectan que hay un niño o niña que está accediendo a contenidos que son para adultos, pues le pide esa verificación. Yo creo que Marta me lo ha contado alguna vez, a través de una tarjeta de crédito o algún certificado digital, ¿no? de edad. Por lo tanto, yo creo que es un buen ejemplo. Y eso que están haciendo, lo que queremos, en este caso desde Digitales, que se extienda, ¿no? Yo creo que las herramientas de verificación de edad, como comentaba Marta, estamos en versión beta, pero creemos que se tienen que implantar y de una forma global en todo el sector, no solo por parte de los operadores que puedan controlar también con el control parental el acceso a Wi-Fi, sino también dentro de lo que son las plataformas y los buscadores, ¿no? Yo creo que pensamos que sería muy importante con esas soluciones tecnológicas sencillas que por supuesto no limiten la usabilidad y permitan una navegación fácil, pero que controlen esos contenidos que no son adecuados para nuestros niños y niñas, ¿no? Yo creo que un buen ejemplo lo podemos tener en el sector audiovisual, en el sector de la televisión, ¿no? Yo creo que cuando nació la televisión, cuando empezaron los primeros contenidos para adultos, no se sabía muy bien cómo controlar esos contenidos, y hoy en día estudios también de fundaciones, entidades del tercer sector, pues ponen de manifiesto que no hay un problema, en este caso, de mal uso de esos contenidos para adultos que tenemos en nuestras casas o en nuestros dispositivos, ¿no? Hay sistemas de control parental que funcionan, hay pines parentales, hay pines de compra de dispositivos que yo creo que son un buen ejemplo para trasladar al mundo de Internet. ¿Cuál es el problema? Que los contenidos en Internet no están etiquetados, ¿no? No se sabe si esto es un contenido para menores, si son inteligencia mayores. artificial. Si hay no, plataformas, buscadores que sí que hacen un esfuerzo importante, pero yo creo que es necesario obligar a que estos contenidos estén etiquetados por edad, porque si no están etiquetados, el niño y la niña no va a saber si eso es apropiado o no para ellos. Por lo tanto, tienen que tener esa etiquetación. Por supuesto, necesitamos que los padres supervisen a los niños y a las niñas, ¿no? Con todo el derecho que tienen y libertad de los niños. Igual que no les dejamos conducir una motocicleta y a lo mejor sí una bicicleta, pues también tenemos el derecho como padres de supervisar el contenido para adultos de nuestros niños en Internet, ¿no? El derecho y la obligación. La obligación, yo creo que es una obligación, ¿no? Yo creo que hay que hacer muchas iniciativas de concienciación a los menores y a las familias, ¿no? Por supuesto que señalaba Yolanda, pero como comentamos, yo creo que hay muchas medidas tecnológicas que creo que se tienen que implantar a corto plazo. Y también, yo, si me permites, porque igual que decimos que hay un tema de corresponsabilidad, como una pequeña cuña, ¿no? Tampoco, lo ha mencionado Yolanda, el tecnosolucionismo es solo una parte. Tenemos los controles parentales, tenemos la educación, algún día tendremos fórmulas más anónimas de verificar la edad, pero no quita que tengamos que hacer esa labor tan importante que es educar y concienciar y ir apoyando a los menores en su proceso de maduración para que vayan adoptando una autonomía progresiva. El ejemplo de la bicicleta o del cuchillo. Tú no le das un cuchillo jamonero a un niño de 3 años, le das uno de plástico. Pues lo mismo. Y vas avanzando poco a poco. Igual que no podemos pensar que a los 16 de repente va a tener esa capacidad de usar un cuchillo jamonero él solo porque ya tiene 16 años, sin que le hayamos enseñado a cortar hasta entonces, tampoco podemos esperar empezar a hablar con los adolescentes a los 13, 14 años sin haberlo hecho antes de cómo comportarse en Internet, ¿no? Entonces, por eso, recuperar un poco esta cuestión que Yolanda
explica también, ¿no?, de eduquemos desde el principio. Nosotros hicimos en este verano una encuesta sobre Internet en las familias, la percepción de Internet en las familias. Y la verdad que los resultados fueron, en algunos casos, positivamente sorprendentes, ¿no? Porque el 98% de las familias está de acuerdo en que era necesario educar a los nenes desde una edad muy temprana en lo que es comportarse de manera segura en Internet y operar de manera segura con Internet. Y hasta el 86% de los encuestados lo habían hecho ya, entre la edad de los 6 y 8 años, lo cual es un dato muy bueno. Luego tenía otros apartados con otros temas que podemos comentar cuando queráis, pero... yo me quedaría aquí comentando varios temas, pero me ponen un candado y me encantaría... Sé que se quedaron con muchas cosas por decir, nos quedamos con muchas preguntas. No sé si hay preguntas aquí o no sé cómo vamos de tiempo. Y no sé si por internet también tenemos preguntas. ¿Me escucha? Oh, aprovecho el silencio y les pido mil disculpas por... sé que quedaron muchas cosas por decir. Tenemos una pregunta online que dice: el móvil es usado por los jóvenes para muchas cosas buenas, pero de cara a las nuevas relaciones puramente online que tienen los adolescentes, estas en ocasiones se han visto que pueden llegar a ser con personas peligrosas e incluso llevar a suicidios juveniles. ¿Cómo se puede compaginar defender estos derechos con asegurar la seguridad de los menores? ¿Se entendió la pregunta? No lo he escuchado bien. A medias. No, es que no lo he escuchado, pero no se entendió muy bien la pregunta. Vale, ¿vuelvo a repetir? Por favor. Vale. Una pregunta que dice: el móvil es usado por los jóvenes para muchas cosas buenas, pero de cara a las nuevas relaciones puramente online que tienen los adolescentes, estas en ocasiones se han visto que pueden llegar a ser con personas peligrosas e incluso llevar a suicidios juveniles. ¿Cómo se puede compaginar defender estos derechos con asegurar la seguridad de los menores? Creo que es el planteamiento que tú comentabas antes. Sí, es lo de ser anónimo como adulto en Internet. Tiene que ver un poco con eso. No se debería permitir que cualquier persona se cree una cuenta en una red social siendo adulto y no dando su nombre, no registrándose. Claro, el problema es que si no tenemos herramientas de verificación de edad, eso le dejo a las plataformas que contesten, ¿no? Pero es que es imposible que eso pase. Por mucha educación y sensibilización, si el adulto quiere hacer daño y no le verificamos que es un adulto para entrar, va a ser muy complicado resolver el problema. Yo no la pregunta no la veo desde esa perspectiva de verificación de edad. Yo creo que la pregunta iba muy en la línea de lo que nosotros hemos visto en Mi Realidad Conectada, es que les falta, por ejemplo, era increíble cómo los niños, niñas y adolescentes decían: a mí mi padre y mi madre me dice que deje de tal y lo dejo de hacer. O sea, que esa parte de obedecer y de hacer caso, aunque ellos tienen las competencias, muchas veces lo hacen en ese sentido. Pero también decía, también lo que identificaba era que no sabían muy bien cómo relacionarse porque no sabían muy bien esas esferas, esa distinción que nosotros lo teníamos por espacios físicos. Aquí estoy en el trabajo, aquí estoy en la clase, aquí estoy... Ellos los tienen así. Y ahí está la parte relacional que dice. Y esa parte, como es compleja, se necesita un acompañamiento y otra forma de formarles en ese sentido, porque su realidad ahora mismo es más compleja que la nuestra en nuestro momento, que era más identificable. Y es ahí donde se produce, y es verdad que hay que trabajar mucho, y eso no es solo tecnológico, que no es solo, que es lo que, como muy bien has dicho, tecnosolucionismo no es todo, ni solo la verificación, ni solo, por ejemplo, el control parental no lo usa ni un 10% teniéndolo. Hay herramientas, pero no es solo eso, están las otras herramientas que sí hay que acompañar desde diferentes ámbitos educativos, familias y demás, para que puedan identificar esos nuevos contextos de relación que nuestra forma de relacionarnos y que nosotros le estamos llevando de esto se soluciona así, no es así, ahora es distinta, que no comprendemos, que necesitamos comprender para poder acompañar. Había una pregunta en la sala. Sí, se me escucha, ¿no? Bueno, primero que todo, perdón si me trabo porque me pongo un poco nervioso. Pero nada, yo quería hablar quería deciros dos preguntas. Uno de los ejes de vuestra conversación ha sido sobre de que debemos respetar a las familias y de que con esas herramientas que da Google, pues son las familias las que deben como adaptar el contenido a sus hijos. Pero yo tenía como una duda y es a la hora en la que los chavales salen a la calle y al final cada uno tiene un móvil, que es un dispositivo digital con el que pueden pues acceder a esta información. Y pues yo hablaba de esta divergencia en el que pues
cada familia configura los teléfonos y cada chaval pues tiene un nivel de limitación de contenido diferente, pues en función de los valores y de lo que piensa esa familia. Entonces, pues yo tenía un poco esa duda, que ¿cuál es la solución que se plantea frente a esta divergencia? Porque luego los chavales, pues como cada uno tiene un dispositivo, pueden compartir esos contenidos. Entonces, a lo mejor un chico con un contenido mucho más limitado puede acceder a un contenido de un chaval cuyos padres a lo mejor no han sesgado tanto esos contenidos, porque antes hablabas, Yolanda, sobre que todos antes accedíais a los contenidos, a unos contenidos sesgados por igual, la radio, la tele, pues que todo el mundo accedía a los contenidos de manera por igual. Y después que eso planteaba esa pregunta ahora, que si es una solución que debe abordarse quizá desde las familias, desde las empresas que dan estas herramientas, o quizá si debe ser como una solución conjunta. Muchas gracias. Qué buena pregunta. Voy a intentar ser breve. Gracias. No sé si lo voy a están conseguir. mirando mal aquí ya. Pero es que es una pregunta muy buena. Nosotros, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es establecer una serie de protecciones por defecto que están en el buscador, están en YouTube, para asegurar que los menores de 18 años no llegan a contenido que no es apropiado para ellos, ¿no? De forma que si buscan en el buscador no les devuelva contenido explícito, si buscan en YouTube no les devuelva contenido que está marcado, rankeado como contenido para mayores de 18 años. Esas son protecciones por defecto que estarán por defecto establecidas en todos esos usuarios menores de esos teléfonos. Luego tenemos esas herramientas de control parental que lo que permiten es a la familia establecer la supervisión que ellos consideren. Esas herramientas de control parental son establecidas para edad cuando el padre quiere permitir al menor de 14 años, que es la edad de consentimiento digital en España ahora mismo, darle un acceso limitado y supervisado a Internet. ¿Qué ocurre? Al mismo tiempo, y yo creo que aquí Nacho seguro y Yolanda pueden elaborar más, sabemos que los chavales van creciendo, van ganando madurez y van ganando también en derechos, derecho de acceso a la información, derecho de comunicarse con sus pares, derechos que son propios de ellos y que se van, bueno, en España ahora mismo consideramos que la edad de consentimiento digital son 14 años para ese mayor acceso a información y demás. Ahora en la ley se está planteando que sea 16. Esto podría pues, suponer una cortapisa a esos derechos de los menores en un momento dado. Pero, bueno, ahora tenemos esos 14 años. A partir de esos 14 años, la supervisión que tú tienes en Internet es un poco distinta, porque es una cosa que ya es casi más pactada con tus padres, ¿no? Porque a esos 14 años tú ya tienes esa edad de consentimiento digital y ya tienes otra fórmula, otra libertad, otra agencia para navegar, que no quita que no se te sigan explicando las protecciones por defecto que se aplican a los menores de 18. Tenemos como esas distintas fases, ¿no? Entonces, yo esto que sí que, gracias por la pregunta, porque me parece que además es un tema muy bonito, los chavales van adquiriendo madurez y van adquiriendo derechos, y esos derechos también es importante protegerlos, ¿no? Cuando hablamos de elevar la edad de consentimiento, pues en algunas cosas yo creo que hay mucha gente que está muy de acuerdo, pero en otras, al mismo tiempo, ¿estamos impidiendo que esos menores continúen su desarrollo y continúen su formación porque les estamos impidiendo el acceso a determinada información? No lo sé. Me parece que es un debate a tener. Yo quería añadir un poco por complementar a Marta. Yo creo que podemos hacer cosas, ¿no? Yo creo que en este caso desde digitales y los operadores son las grandes compañías que venden al final también muchos terminales. Estamos incorporando también un código de conducta para asesorar en nuestros canales, en los canales de venta, la incorporación de estas herramientas de control parental, ¿no? que hasta hace muy pocos años pues no se tenían la necesidad de incorporarlas, ¿no? Yo creo que eso estamos haciendo también en los canales digitales. Por supuesto, un poco como comentaba Yolanda, yo creo que tenemos herramientas y iniciativas de formación para los jóvenes, pero también para las familias, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho por hacer en formación a nivel de asociación de padres de alumnos, de colegios. Yo creo que al final toda esta formación que tienen que tener las familias y los niños y niñas es muy importante y creo que hay mucho por hacer. Y, de hecho, pues, casi todas las compañías estamos desarrollando iniciativas para educar tanto a niños y a niñas, pero también a los padres, a familias, y a colegios y a profesores de primaria y secundaria. Terminamos. No me dan tiempo para más preguntas, no me dan tiempo para nada más que el cierre y debe ser muy breve.
Mil disculpas por la brevedad de todo lo que han dicho, que seguramente faltaba mucho por informar. Para darle un cierre a esto, creo que la palabra clave sería responsabilidad. Etimológicamente, la responsabilidad es la capacidad de responder de nuestros actos. Y cada uno desde su lugar, padres, empresas, redes sociales, desde lo legal, deberíamos responder de los actos de los menores en redes sociales, hacernos cargo de la enseñanza que le damos y también exigir que quienes deben cumplir con esa normativa lo hagan. Muchísimas gracias y seguramente seguiremos con esto el año que viene y veremos qué ocurre.